Buenos días para todos, bienvenidos a la charla Cómo acelerar la transformación digital de tu negocio, organizada por la Cámara Colombo-Chilena junto con Inmetrics. Mi nombre es Ángel Rodríguez, profesional en comunicaciones de la Cámara, y el día de hoy los estaré acompañando. El día de hoy nos acompaña Jesús Betancourt, este es Head de Arquitectura y Prácticas Digitales con más de es un ingeniero industrial con más de 13 años de experiencia en el rubro y es un experto en transformación digital, certificado en SAFe. Les recuerdo que pueden dejar todas sus preguntas en el chat y al finalizar el expositor les brindará una respuesta. Sin más preámbulos, les cedo la palabra a Jesús. Buenos días, Jesús. Gracias, Angie. Buenos días a todos. Como les comentaba Angie, mi nombre es Jesús Betancourt. Yo soy el Head de Arquitectura de Prácticas Digitales de Inmetrics Latam y el día de hoy estoy invitado acá para conversar con ustedes sobre cómo acelerar la transformación digital de su negocio, ¿ya? Así que vamos a estar viendo 5 temas acá principales dentro de esta presentación. Vamos a estar partiendo por lo que es un análisis del mercado, ¿ya? Que dicen los grandes players, las grandes firmas, sobre lo que es la transformación digital y cuáles son las tendencias que están gestionándose al día de hoy en el mercado, que se están priorizando, así como los riesgos, tanto a nivel mundial como en LATAM. Posteriormente, vamos a estar viendo lo que son algunos resultados de implementaciones, es decir, aquellos desafíos clásicos que se suelen presentar. Yo les voy a citar 5 desafíos que se suelen presentar en procesos de transformación digital y qué soluciones se brindan para ello, cómo podemos enfrentar de manera exitosa estos desafíos cuando se nos pueden presentar. Luego pasaremos a empezar a hablar de lo que son los pilares de la transformación, como por dónde empezar, ¿sí? Ahí vamos a hablar de 4 temas puntuales que nos pueden dar como una idea de cómo iniciar lo que es el recorrido de la transformación y cómo ir abordando cada uno de los temas prioritarios. Posteriormente vamos a hablar sobre lo que es la medición de madurez. ¿Qué es la medición de madurez? ¿Para qué sirve? ¿Y cuáles son las dimensiones de este tema? Por último, entendiendo ya cuáles son las tendencias, cuáles son los principales desafíos, cuáles son los pilares y por último, qué hacemos con la madurez que nos permite entender una brecha, saber hacia dónde ir, cómo priorizar esa cantidad de iniciativas que me permiten a mediano y a largo plazo ir transitando lo que es el camino de transformación digital y cómo podemos hacerlo de la manera más exitosa y de la manera, digamos, más con calidad para el negocio, es decir, minimizando lo que son errores, minimizando estos clásicos desvíos que se suelen presentar y que puedan ser de utilidad para el proceso independiente del rubro en el que estamos. Ya sabemos que acá tenemos participantes tanto de Colombia como de Chile y algunos otros países que se inscribieron y la idea es hacer la charla de la forma más general posible, ya que pueda darle a ustedes herramientas de utilidad cuando estén recorriendo lo que es este camino tan complicado y con tantas aristas que es la transformación digital. Así que bueno, sin más, partamos entonces con lo que es el primer punto. Como les comentaba, la idea acá es poder entender cuál es la situación actual y los desafíos a nivel mundial, ¿sí? Entonces acá estamos citando a 4 grandes firmas. Primero vamos a hablar de Gartner. Entonces, como decíamos anteriormente, si bien lo que es la transformación digital ya se encontraba en auge desde hace unos cuantos años, con la ocurrencia de la pandemia ya empezó esto a hacerse más que un deseable para lo que llaman las juntas directivas de las empresas de tecnología, se empezó a volver ya algo requerido. ¿Por qué? Porque los clientes empezaban a demandar soluciones pues de manera más inmediata, con mayor disponibilidad, por otro tipo de canales. Y a partir de esto se empezó a evidenciar esa necesidad de que las organizaciones empezaran a integrar lo que era la tecnología a sus tareas. Y esto, por supuesto, cambia lo que es el modelo de cómo le ofrezco valor a mis clientes. No es lo mismo que yo anteriormente vaya, por ejemplo, a un banco y yo requiera sacar una tarjeta de crédito a que ahora tú tengas disponible un canal por internet, por tu página web, donde a la hora que tú quieras, con los documentos que tú subas directamente adjuntas, puedas ya hacer esa solicitud. Te quitas tiempo, minimizas traslados, todo lo que viene siendo basado en una filosofía de Lean, ¿ya? A partir de esto empieza lo que es todo el tema de innovación, ¿ya? Y lo que son los cambios culturales, empiezan a ajustarse esos objetivos internos.
Entonces, sabiendo eso y sabiendo algunas de los ejemplos que les mencioné, por ejemplo, este tema de soluciones digitales, aplicaciones móviles, es uno clásico. Otro clásico que está, y lo vamos a mencionar un poco más adelante, tiene que ver con todo el tema de computación en la nube. Son clásicos ejemplos de transformación digital que de una u otra forma pavimentan el camino para cambiar lo que es la experiencia del cliente y agregar valor. Entonces, cuáles vienen a ser esas tendencias que se están investigando al día de hoy por empresas, digamos, expertas en el tema? Gartner, ¿qué nos dice Gartner acá? Integración de estrategias. Habla de que el 89% de los directorios ejecutivos que les mencionaba anteriormente consideran que lo digital está integrado en todas las estrategias de crecimiento empresarial, ¿sí? Digamos como objetivo, como misión, como hacia dónde vamos. Ahora bien, hay una estadística contrastante con respecto a esto, que es que solamente el 35% de estas organizaciones, el 35% de estas organizaciones realmente están en camino de lograr esa transformación digital. ¿Y por qué se expresa esto? Porque si bien esos directorios ejecutivos han logrado ese proceso significativo, aprovechando la tecnología para mejorar lo que es la excelencia operativa, esto no suele ser suficiente para lo que es obtener beneficios comerciales, digamos, a nivel desde estrategia. Se plantea un caso de negocio, pero siempre hay una presión de ¿cuándo voy a ver esto? ¿En cuánto tiempo tengo mi retorno de la inversión, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, a partir de esto, empiezan a priorizarse y a capitalizarse lo que son algunos riesgos del mercado o algunas tendencias como fuentes de oportunidades. Gartner habla en esta encuesta a altos ejecutivos de tres puntos principales que salieron. La inteligencia artificial como número uno, lo que es el desarrollo de software, porque les decía anteriormente, se necesita, digamos, otro tipo de canales, otra manera de acceder a lo que son las soluciones y a la tecnología de las empresas. Y por último, ¿qué hago entonces yo con la inteligencia artificial y con el desarrollo de software? Lo complemento con data y analíticas. Esos son los principales tres puntos que se deben capitalizar según lo que investigó Gartner, según esta encuesta que planteó a altos ejecutivos, de cómo pudieran estarse priorizando los principales riesgos, ¿ya? Y cómo capitalizarlos en fuentes de oportunidades para estos tres temas. Posteriormente, ¿qué viene? Viene el planteamiento de AWS. AWS, como uno de los principales proveedores de nube y players en el mercado, hablan de lo que es una mejora en la experiencia del cliente. Y volvemos un poco al contexto pandemia, ¿no? Ellos decían, los clientes de la era post-pandémica esperan una disponibilidad del servicio constante a través de múltiples canales. Como les decía, que yo pueda ingresar a mi app de mi banco, ¿sí? Y poder hacer una transferencia en el momento. También demandan sitios web y sitios de comunicación que sean fáciles y cómodos, porque eso es lo otro, no siempre estamos ahora frente a un computador, ¿ya? Sino que estamos, por ejemplo, con una tablet, con un teléfono móvil, y esa capacidad de poder hacer mis transacciones, sea bancaria, sea del retail, sea del rubro, independiente en el que sea, que yo pueda hacerlo desde mi dispositivo móvil, por supuesto, mejora e impacta en lo que es la experiencia del cliente y hay que trabajar en función de eso. Por eso se habla mucho ahora de roles como User Experience, User Interface, precisamente para que podamos ver qué necesita el cliente, poder hacer esas pruebas directamente con ellos y entender, mira, ¿sabes que esto sí me sirve? O no, mira, ¿para qué yo voy a solicitar, no sé, una funcionalidad X de una aseguradora en mi teléfono, si eso es algo que, por ejemplo, lo usa el cliente una vez al año? Ya, esos son el tipo de temas a los que se enfoca AWS en lo que es la experiencia de transformación digital para el cliente. Volviendo a los datos, tenemos acá dos miradas importantes. Una mirada la da KPMG, donde hablan que el avance de la digitalización es una de las dos principales áreas que estas juntas de directivos consideran como una prioridad operativa principal, ¿ya? Para poder lograr el crecimiento, y ellos lo proyectaban para los próximos 3 años, ya un corto o mediano plazo. Y el segundo punto que ellos priorizaban, si bien Gartner hablaba de IA, desarrollo, data y analytics, ¿a qué hablaban? La digitalización. Hablan de la atracción y retención del talento, porque más adelante van a ver que uno de los principales impedimentos es tener una formación general y que los líderes no tengan una especialidad en el tema. Entonces no tienen las suficientes herramientas para poder llevar y liderar a los equipos hacia una transformación digital exitosa. Y eso definitivamente en la experiencia que hemos tenido lo consideramos un factor crítico de éxito.
Y por último, KPMG habla específicamente de lo que es tecnología disruptiva como principal riesgo. Por ello, ellos mencionaban acá que esos desafíos de la inversión digital estaban enfocados hacia que el 72% de los directores ejecutivos consideraban que tanto en términos de amenazas potenciales como de beneficios podían proporcionar y que se orientaban a desarrollar una estrategia de inversión digital agresiva, que esto definitivamente iba a mitigar estos tres riesgos que mencionábamos y que estaba destinada a asegurar al Estado que se habla dentro de las transformaciones, lo que es el pionero, quien dio el primer paso en hacer, por ejemplo, una solicitud, por ejemplo, acá en Chile, de lo que es el sistema de pensiones y poder hacer un retiro de fondos, por ejemplo, ya que se dio en su momento en el contexto de la pandemia. Y luego vienen lo que llaman early adopters o seguidores rápidos, que son, bueno, salió alguien que fue, digamos, el pionero, el primero que dio el ejemplo, cómo sigo yo y cómo no me quedo atrás. Por ejemplo, está el caso de las billeteras digitales. Acá nuevamente dándoles un ejemplo local, vino el caso de que recientemente se hizo una integración eh, con uno de los sistemas adquirientes y ya está disponible lo que es la billetera de Apple acá en Chile. Eso es algo reciente que se está haciendo, está creciendo el mercado. Hay un dinamismo evidente que precisamente motiva a tener presente lo que son estas ventajas y estas, digamos, diferenciadores de lo que es la transformación digital. Y por último, les voy a mencionar lo que fue el análisis de McKinsey. Me llamó mucho la atención cuando estábamos investigando esto, porque hablaban de los errores que comprometen la transformación, y eso nos va a dar paso a hablar del siguiente tema, ¿no? De los desafíos. Y ellos hablaban de un dato que es bastante impactante, en donde hablaban que el 70% de las transformaciones digitales fallaban. ¿Por qué? Porque los equipos de gestión deben evitar precisamente estos desafíos que vamos a ver un poco más adelante y hay ese sentido de urgencia entre los líderes, esos pioneros que mencionábamos, los early adopters, para digitalizar y modernizar los procesos y sistemas. McKinsey también hablaba que desde la pandemia hay ese sentido de urgencia y que los modelos de negocio consideran que se han quedado obsoletos desde ese momento, que solamente el 11% de esos modelos de negocio actuales son económicamente viables. En el mismo periodo que hablábamos anteriormente de KPMG, de 3 años, ellos decían que solamente 11% son viables y que por lo tanto debemos actualizarnos, debemos mantenernos a la vanguardia. Y el otro 64% mencionaba que las empresas necesitan construir nuevos negocios digitales que les potencien a lograrlo. Hay una mirada interesante de McKinsey para lo que es la mirada de la TAM, hablaban de lo que era el tema de sostenibilidad, de lo que es la reducción de la emisión de la huella de carbono, por ejemplo, y esa encuesta que hicieron se enfocó a instituciones financieras. Mencionaban que solamente entre México y Brasil estaba concentrado el 50% de las iniciativas de mercado. Se mencionó Argentina, se mencionó Chile, Bolivia, Colombia, pero hay también el tema de sostenibilidad, es un tema que se está considerando en las transformaciones digitales el día de hoy y que sí o sí están impactando no solamente a nivel de la TAM, sino a nivel mundial, ¿sí? Entonces, a partir de eso, ¿qué tipo de situaciones debemos evitar para comprometer lo que es la transformación digital de nuestro negocio? Vamos a verlas acá. Vamos con lo primero, con lo que son los desafíos a mitigar, ¿ya? Yo les voy a presentar 5 acá y les voy a ir mostrando. Lo primero de todo esto es entender que liderar iniciativas digitales complejas ya es lo suficientemente desafiante como para poder comprometer lo que es la velocidad de implementación. Lo que les decía anteriormente, tenemos un caso de negocio, tenemos un sponsor, pero tenemos tiempos donde estamos diciendo, vale, ¿cuándo voy a empezar yo a ver los resultados de todo este plan súper estructurado y súper desafiante que me estás presentando? ¿Cómo pueden los ejecutivos y los líderes reconocer entonces esas señales de falla? Lo primero, a nivel general, antes de entrar en materia de cada uno de estos, la principal razón por la que suelen fallar estos procesos de transformación digital, ese 70% que mencionaba McKinsey en su momento, es por no reconocer que estos procesos son de abajo hacia arriba, es decir, que involucran a toda la empresa. Cuando se hace con un grupo nada más y el grupo es el que tiene la visión y esto no se baja al resto de la organización, suelen haber choques, suelen haber, digamos, lo que llamamos silos, es decir, cada quien está trabajando en lo suyo, pero no hay un objetivo común que precisamente maximice lo que son las actividades que estamos haciendo. Y al no comprender el resto de la organización, las estrategias que se tiene desde una junta directiva y no tener incentivos, generalmente pues no se suman a participar.
Y eso es un factor crítico de éxito, el segundo que les menciono, lo que es la participación y entendimiento de cada una de las personas que van a participar en el proceso. Entonces, a menudo, disculpen, se tienen estas dificultades para generar los resultados de la transformación digital. Es por eso les voy a traer acá 5 ejemplos para que podamos ver qué es lo que no deberíamos estar haciendo y luego, considerando esto, les presentamos algunas estrategias. Lo primero suele ser la priorización de demasiadas iniciativas sin tener una visión compartida. Generalmente se tiene, digamos, un roadmap, una hoja de ruta gigante. Tenemos 20, 30, 40 iniciativas que van a 5 años. ¿Por dónde empezamos? ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Lo primero es, eh, generalmente no se tiene, por ejemplo, los objetivos compartidos, como decimos, es una cultura, digamos, un poco más cerrada, donde hay unas mentes pensantes y el resto ejecuta. Y generalmente cuando es así, cuando no se tiene una definición de cliente, una propuesta de valor específica, cuáles son los criterios de éxito, cómo vamos a medir el éxito de que este proceso esté funcionando, pues generalmente empezamos a divagar y empezamos cada uno a trabajar en lo que considera que es prioritario. No hay una visión compartida. Entonces, ¿qué se recomienda establecer para mitigar esta situación? Lo primero es establecer prioridades. ¿Cuál es la principal? ¿Cuáles son los principales temas que voy a ir abordando? ¿Qué recursos necesito? ¿Y por qué es importante esta prioridad? Recuerden algo principal acá. Las transformaciones digitales siempre van a tener como foco principal satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Siempre van a estar orientadas a los clientes. El cliente tiene una necesidad. Esta prioridad que estoy estableciendo resuelve la situación del cliente. ¿Qué beneficio le trae? Más allá del cliente interno, que también lo voy a mencionar a continuación, ¿cómo beneficia esto a mi cliente externo? ¿Y cuáles otras iniciativas están ocupando su tiempo? Si tenemos claridad del impacto, que es lo último que les voy a presentar, complejidad y valor para el negocio, podemos tener un camino, digamos, bien pavimentado para avanzar. Lo segundo sería, se habla de descuidos al establecer principios de colaboración y comunicación. Creo que ya les había dado un avance, ya una pista anteriormente con relación a esto, que es que cuando solamente algunos están definiendo las metas, los objetivos, las estrategias, y no hay una colaboración, una comunicación con el resto de los empleados, pues generalmente hay brechas que después difícilmente son complicadas de remontar. Entonces, si aún habiendo priorizado las iniciativas con objetivos claros, con equipos dedicados, y sabiendo que tenemos una junta que está presionando por los resultados, ¿sí? Tenemos entonces esa disrupción entre los equipos. Entonces, ¿qué se recomienda para ello? Lo primero es solicitar a estos líderes de estas distintas iniciativas de transformación que tengan herramientas colaborativas, ¿ya? Es decir, que todos sepamos cuál es la hoja de ruta de estas iniciativas, qué herramientas tenemos para colaborar, cuáles son los marcos de trabajo que vamos a tener, cada cuánto vamos a tener entregas, cuáles son los indicadores, cómo lo vamos a medir y cómo nos vamos a estar comunicando con las partes interesadas, porque si hay algo acá, claro, es que este proceso es dinámico, es cambiante, tiene que estar siempre orientado hacia lo que está pidiendo el mercado. Por lo tanto, debo estar siempre atento con una escucha activa al mercado, con investigaciones, con departamentos que tengan, digamos, una disposición y una dedicación a esto y buscar lo que es esa consistencia en la comunicación. Si cuidamos eso, vamos por buen camino ya teniendo las prioridades y una comunicación clara y definición de objetivos entre los equipos. Luego pasa sobre todo en empresas grandes, que tienen distintas áreas, que tienen distintos sponsors, está marketing, está inteligencia de negocios, está compras, está ventas, son digamos eso, lo que llaman los stakeholders o los actores involucrados, en donde cada uno va a ir para su lado generalmente, a menos de que empecemos a transmitir lo que es este propósito transversal y cómo el logro de los objetivos nos beneficia a todos. Pero cuando se empieza a personalizar las soluciones de acuerdo con los requisitos de los clientes internos, ahí hay un quiebre. Y creo que se los había mencionado anteriormente, ¿sí? Se suelen utilizar metodologías ágiles, por ejemplo. Y, ay, mira, nos reunimos cada 15 días y planificamos aquí un sprint, tenemos un backlog, vemos un review, pero al final, si esas iniciativas, como les decía anteriormente, no están orientadas hacia lo que está pidiendo el mercado y a lo que está pidiendo el cliente, sino lo que está pidiendo un área en particular, porque el área tiene un presupuesto establecido, porque el área tiene un objetivo,
y no escuchamos realmente la voz del cliente, sino la voz interna de mi cliente interno, ahí suele haber lo que es ese quiebre. Y un estudio mencionaba que el 50%, solo el 50% sigue un modelo operativo que está centrado en el producto. Es decir, los otros 50 están hacia lo que van requiriendo, hacia lo que piensan que necesitan y no hacia lo que realmente necesita su cliente. Entonces acá, ¿qué es lo recomendado para mitigar estas situaciones? Que los líderes y esas partes interesadas contribuyan a las prioridades y a los requisitos y no a esas áreas particulares que toman decisiones, ¿no? Pudiendo establecer y comunicando las responsabilidades de gestiones de productos, desarrollando, como les decía, hojas de ruta que estén orientadas realmente a iniciativas que requiera el cliente. Para eso están los roles que les había mencionado. Se pueden hacer investigaciones de mercado e ir refinando continuamente esas prioridades. Por eso es recomendable siempre establecer marcos de trabajo ágiles cuando se habla de transformación digital, porque nos permite iterar, nos permite hacer cambios, nos permite hacer un control de cambios prácticamente inmediato y que vaya orientado a esas necesidades, ver cómo va respondiendo mi producto y cómo van respondiendo las implementaciones en un corto tiempo, ¿sí? Aquí viene un cuarto factor que les mencionaba anteriormente, que para mí particularmente es uno de los determinantes, ya que es invertir poco en el desarrollo de los líderes de la transformación. ¿Por qué? Porque generalmente para desarrollar programas de capacitación hay una visión de los líderes, ¿ya? Y esto va conversando con lo que es el Departamento de Recursos Humanos y siempre se habla, ya, mira, ¿cuáles son las tecnologías que están liderando en el mercado? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de computación en la nube, vamos a hablar de DevOps, por ejemplo, vamos a hablar de QA, pero se requiere en estos procesos dar más herramientas que sean especializadas en transformación, donde yo pueda maximizar el uso de las herramientas, de los marcos de trabajo y que estas personas que están liderando no improvisen, sino que tengan las herramientas correctas y el conocimiento requerido para poder transitar este camino de la transformación, porque si no, bueno, vamos a ver cómo sale y vamos probando y vamos iterando y ahí también se tiende a abusar un poco de la agilidad, del experimentar. Está bien experimentar en entornos seguros, de hecho les tengo una cita para esto, pero es importante que se destinen programas de aprendizaje y capacitación especializados. Y eso va a desarrollar confianza tanto en el equipo que está ejecutando las tareas como en el líder que está llevando a todo el equipo a este proceso de transformación. Y por último, se habla de impulsar indicadores y decisiones basadas en datos sin una estrategia de datos. Es decir, hay que medir, hay que ver cómo vamos, pero ¿qué mido? Me voy y defino un indicador estándar, no sé, vamos a medir eficiencia, vamos a medir eficacia. No siempre son los mismos indicadores para todo, depende del proceso que tú estés llevando para definir indicadores específicos que realmente midan lo que es el éxito y el avance de tu transformación, ¿sí? Entonces, esta creación de productos digitales, mejoras de clientes, desarrollo del trabajo, son estrategias comunes, pero los líderes deben definir tanto indicadores operativos, los que conocemos como KPIs, como indicadores estratégicos, ¿ya? OKRs, que me permitan poder potenciar pilares de personas, poder potenciar pilares de clientes, poder potenciar pilares de resultados, que al final justifiquen precisamente lo que es la iniciativa. Y para eso hay que evitar definir indicadores incorrectos o monitorear demasiadas métricas que al final de un conjunto de 10 solamente 3 me agregan valor. ¿Para qué mido las otras 7? Es importante lo que es el impacto, conversando con lo que les decía anteriormente. ¿Qué requiere realmente el cliente? Y por último, enfocarse en la calidad del dato. Si yo estoy midiendo algo que viene de una fuente que está mala o que tiene algunos errores, voy a estar midiendo mal. Si en un sistema colocas basura, vas a tener como resultado basura. Entonces es súper importante poder cuidar estos tres puntos y que la estrategia de datos tenga, digamos, esas pautas claras con los indicadores. Entonces, al final, como conclusión, esas pequeñas prácticas que funcionaron cuando la transformación digital va empezando con pequeñas iniciativas, porque se debe partir por eso, y lo vamos a ver, pequeñas iniciativas que empiecen a ganar confianza y empiecen a ver resultados, deben ir evolucionando, ¿sí? En una cultura enfocada hacia lo digital y en un modelo operativo de transformación integrado entre las personas, poder romper esos hilos y empezar a trabajar todos hacia un mismo objetivo común. Sabiendo esto, entonces, empecemos a hablar de soluciones y por lo último mencionar acá
un pensamiento de Hasmukh Ranjan que hablaba de lo siguiente: la innovación no ocurre de forma aislada, ocurre cuando las organizaciones la alientan y la nutren, a medida con procesos que permiten formas no tradicionales de pensar y cuando el espacio para probar ideas es un entorno seguro, lo que les decía anteriormente, y es un principio de la agilidad, poder experimentar, poder equivocarnos y aprender de esos errores y rápidamente poder ajustar a lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, ¿cuál sería el punto de partida para esto? Lo que es la evolución interna de los objetivos estratégicos de la organización. Se habla acá, y creo que ha sido un mantra de la presentación, el hablar de las personas, de la importancia de las personas. Y definitivamente, las personas son el factor clave para lograr el cambio con motivación, compromiso y participación activa de todos. Entonces, ¿por qué hablamos tanto de personas? Porque son los que van a ejecutar este proceso de transformación. Entonces, lo primero es reunirse a alinear esas expectativas, como les había dicho anteriormente. ¿Qué vamos a estar priorizando? Entonces, la idea es aquí generar encuentros estratégicos con esos sponsors, esos ejecutivos, esa junta directiva, para alinear cuáles van a ser esos criterios. ¿Qué vamos a estar buscando? Vamos a estar buscando velocidad, vamos a estar buscando minimizar tasa de errores, por ejemplo. Hay objetivos estratégicos que están claros y luego de definirlos tenemos que empezar a construir ese camino. Entonces, lo primero es esto, tenerlo claro con los sponsors. Luego de esos sponsors, decir, muy bien, queremos aumentar lo que es nuestro time to market, tener las velocidades, tener las soluciones lo más rápido posible en el mercado para nuestros clientes. ¿Quiénes son las áreas que deben estar participando en esto? Ah, mira, es el área de tecnología, es el área de procesos, es el área de marketing, ¿sí? Y traer a esas personas, los que van a estar, digamos, con una dedicación en ese proceso y empezar a confeccionar el equipo, ¿sí? Trabajando con estos líderes debidamente capacitados que les mencioné anteriormente. Y luego de eso, ya teniendo los criterios claros y las personas que van a participar, iniciamos. Empezamos a presentar formalmente hacia qué objetivos vamos. Como les decía, esto ya va a crear un sentido de compromiso entre las personas. Me están involucrando, yo sé a dónde vamos y sé cuál es mi aporte y sé cuál es el aporte de mi compañero. Por lo tanto, podemos estar en una cadena, en un proceso que al final nos beneficia a todos, ¿sí? Tenemos ahí claras las áreas participantes, los objetivos a lograr, pero falta algo acá. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuál va a ser el marco de trabajo? ¿Cuáles van a ser esas herramientas colaborativas que habíamos hablado anteriormente? Y esto da todo el insumo requerido para empezar a ponernos manos a la obra, a decir, mira, cuáles son los dolores que tenemos, cuáles son los problemas, cómo los vamos a priorizar y cómo los vamos a abordar. Para entender eso, yo les mencioné en el índice una herramienta que es la medición de madurez. Pero ¿cuál es el valor agregado de medir el nivel de madurez de sus equipos? ¿Y qué es el nivel de madurez? Aquí yo les dejé un texto donde hablamos que el resultado final de esta medición de madurez va a entregar una visión del nivel de madurez organizacional y cuáles son los temas que deben priorizarse en el logro de objetivos como habilitadores tecnológicos. Es decir, nos encontramos, ya definimos todos los equipos, los objetivos. A ver, ¿cómo están trabajando ustedes a nivel de procesos? Es decir, ¿cómo planifican y priorizan ustedes el trabajo? ¿Cómo gestionan sus proyectos? ¿Cuáles son, hablando de transformación digital, nos inclinamos y recomendamos trabajar con agilidad? No es algo mandatorio, podemos trabajar de forma tradicional, ya bajo cascada, pero sí la agilidad me permite ver esa iteración e ir cambiando. Por lo tanto, es la recomendación que damos, ¿sí? Entender cuáles son las políticas, entender cuáles son los procedimientos, entender esa forma de trabajar, esa forma medular que va a potenciar nuestra cadena de valor, ya no, lo que es nuestro sector primario, ¿sí? Lo que al final agrega valor al cliente. Y ahora hay que entender, estamos hablando de transformación digital, ¿no? Es decir, cómo adaptamos la tecnología a nuestros servicios. Empezamos a revisar arquitectura, infraestructura, software, ciclo de vida o el ciclo de desarrollo, dependiendo hacia dónde estamos orientados, hacia qué producto estamos teniendo. Pero generalmente esta componente tecnológica, digamos, es la fuerte de acá para entender cuáles son las brechas entre lo que tengo yo al día de hoy y qué requiero para poder lograr los criterios y los objetivos que definí anteriormente. Pero hay un factor diferenciador que suele ser subestimado y por el cual fracasan. Recuerden que había una cifra que les mencioné, de varias que les he mencionado, de un 50% de los equipos de trabajo que no tenían ni idea de cuáles eran los objetivos transversales. Y eso habla de la cultura.
características, valores, empezar ese cambio de mentalidad, dejar de trabajar en silos a empezar a trabajar de manera integrada y poder entonces integrar lo que es el proceso de toma de decisión, una comunicación fluida, herramientas colaborativas, que esté de forma transparente cuáles son los objetivos. Cualquiera puede ingresar y ver y decir, mira, mi aporte para lograr aumentar, no sé, el NPS de un cliente es tanto, trabajar acá y eso va a incidir en las encuestas. Empiezas a crear un sentido de responsabilidad y de compromiso en las personas. Y por último, está toda la parte de resultados, porque decíamos anteriormente, ¿de qué vale tener indicadores si no estoy midiendo lo que realmente necesito yo medir para saber cuál es el éxito de mi proceso? Entonces acá son medición de métricas objetivos que faciliten el proceso de toma de decisiones, ¿sí? Entender en tiempo real, desde el operativo, subiendo a lo táctico y llegando a lo estratégico, qué necesito hacer yo para poder garantizar lo que es el éxito de este proceso. Ahí está la diferencia. Por último, entonces, teniendo claros cuáles son los objetivos, las áreas participantes, estamos ahí de la mano con los sponsors, se sientan con nosotros en las mesas, casi que pesan el backlog con el equipo de desarrollo, todo perfecto, y luego entendemos cuál es la brecha con el modelo de medición de madurez que debe ser al inicio y al final de las fases que definamos, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos con las soluciones? ¿Cómo empezamos a recorrer el camino de la transformación ya teniendo los temas claros? ¿Cómo lo ordenamos? Nosotros proponemos hacer acá lo que es un cuadrante de priorización en donde en el eje Y vamos a tener lo que es el valor para el negocio, desde un valor bajo a alto, y en el eje X vamos a estar hablando de lo que es la complejidad de esta solución. Y lo vamos a ver en el sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Lo primero son las famosas victorias tempranas, esos quick wins que seguramente se han encontrado en alguna bibliografía o que ustedes han implementado en algún proyecto que hayan liderado. Son esas entregas que tienen un valor alto para el negocio, pero tienen un bajo nivel de complejidad. Por ejemplo, aquí vienen todo lo que son los famosos assessment, los famosos discovery, consultorías de procesos, donde yo veo la forma en que tú estás trabajando el día de hoy y desde el punto de vista metodológico se empiezan a implementar herramientas para mejorar esa comunicación. Ahí minimizas cuellos de botella, minimizas fuentes de errores, ¿sí? Minimizas traslados innecesarios y minimizas los costos de la mala calidad. ¿Sí? Súper, súper importante. Y estas entregas pequeñas que me permiten dividir, permiten ganar también confianza en el equipo y decir, ¿sabes qué? Este camino que vamos recorriendo definitivamente puede tener éxito y me motiva entonces a ir por algo más grande, ¿sí? Si ya yo mejoré la manera de comunicarme entre las áreas y, no sé, bajar la manualidad y dejar de recibir un correo para pasarlo a un Excel para después verlo acá, sino que todos estamos integrados y automatizamos soluciones, oye, ¿qué tal si vamos entonces a soluciones que realmente sean de alto impacto? Son complejas, pero ya tenemos entonces unas herramientas para poder transitarlas. Ahí empezamos a hablar de lo que decía Garner, inteligencia artificial, automatizaciones, ¿sí? Algo que me dé, que minimice lo que son esos tiempos que se hacían anteriormente y que me potencien lo que les mencionaba anteriormente, esa velocidad, ese time to market donde podemos inclusive ser pioneros, ¿ya? Entonces hablamos de ejecutar esas soluciones de prioridad alta y esos les diría yo que son los dos cuadrantes principales para priorizar una transformación digital. Partir con unas victorias tempranas que me hagan ya ir mejorando, ganando confianza en el equipo y que me permitan entonces pavimentar el camino para transformar hacia lo que es la integración de tecnologías hacia los servicios de los clientes. Hay un par de cuadrantes, pues que son complicados acá, que son los que hablan de un valor bajo para el negocio y una complejidad alta. ¿Vale la pena hacer realmente invertir tiempo en eso? Es donde decíamos, tenemos 20 iniciativas. ¿Por dónde partimos? Estas van a ser las últimas que tenemos. ¿Por qué? Porque no tienen, por ejemplo, algo regulatorio, si estamos hablando, no sé, de instituciones financieras, y no tienen algo de impacto que realmente llegue al cliente. Entonces, esas las voy a dejar de último. Y lo que les recomendaríamos que descartaran son definitivamente las que tienen bajo valor para el negocio y bajo nivel de complejidad. ¿Por qué? Porque no van a agregarte valor. Pueden estar dentro del roadmap, pero generalmente no van a cambiarte la manera de trabajar, no van a hacer que se comprometan más las personas, ni van a generar un impacto transformacional en la organización, que al final es lo que se está buscando acá. Entonces, entendido todo este camino, es lo que recomendamos
para poder acelerar la transformación digital de tu negocio ocupando las herramientas anteriormente mencionadas. Ahora les dejamos un espacio para sus preguntas. Pueden consultar también lo que es el QR y adelante. Muchas gracias. Bueno, Jesús, te agradezco muchísimo por tu intervención. Eh, Hay una pregunta y es, en los procesos de transformación digital se suele hablar sobre la gestión del cambio. ¿Cuál sería el objetivo de incluir este track? Súper importante este tema de gestión del cambio. ¿Por qué? Porque, como les decía, si bien el objetivo principal o todos los focos, toda la mirada va a estar hacia la integración de las tecnologías, si no logramos que las personas entiendan hacia dónde debemos ir y qué debemos ajustar para garantizar el éxito de la implementación de estas tecnologías, pues no voy a hacer nada. Hay algunos modelos en el mercado que nosotros hemos tenido la oportunidad de implementar que minimizan lo que es el impacto, ¿ya? Y que hacen que ese cambio sea gradual. Es decir, que poco a poco ir dando ese acompañamiento, ir ejecutando las soluciones e ir midiendo. Inclusive hay cuestionarios precisamente para ver, mira, si se sienten, primero si están conscientes, ¿ya? Si luego tienen el deseo de participar, posteriormente tengo el conocimiento para esto. Y una vez que estén esos tres temas de conciencia, conocimiento y deseo de lograrlo, ya el camino es mucho más sencillo y generalmente se da un proceso de transformación mucho más fluido y comprometido de las áreas, incorporando lo que es el track de gestión del cambio. Así que yo consideraría que un necesario que esté un track de gestión del cambio para garantizar y acelerar el proceso de transformación. Perfecto, Jesús, muchas gracias. Otra pregunta es, a nivel de indicadores para medir el avance de la transformación digital y considerando lo que se presentó sobre medición de madurez, ¿cuáles recomendarían priorizar? Vale, para priorizar. Bueno, dentro de las cuatro dimensiones, procesos, tecnología, cultura y resultados, yo creo que la principal que se enfoca, sabiendo que es un proceso de transformación digital y que está orientado hacia el cliente, es el time to market, ¿sí? Es la velocidad. Es decir, dependiendo del tipo de proceso que tengas, cómo haces que esa solución esté más rápido en las manos del cliente y que eso vaya de la mano con minimizar errores. Es decir, vamos a hablar de una app o de una página web, que esa app funcione, ya, que tenga todas sus funcionalidades al día y que sean útiles realmente para el cliente, por eso hablaba de los roles de UX UI, y que al mismo tiempo está disponible. ¿Qué pasa si se te cae el internet? Ahora que estamos en una modalidad híbrida. Tener esa capacidad rápida y esa alta disponibilidad, creo que lo mencionaba AWS, esa rápida disponibilidad. Así que yo recomendaría temas de velocidad, puede ser el time to market, y temas de disponibilidad, mencionaría yo. Esos dos sí o sí deben estar. Y para hablar de una tercera componente, dado que siempre hablamos de tres ejemplos, hay un componente de seguridad indispensable al día de hoy. Por eso en los procesos de desarrollo e implementación rápida de DevOps se habla de DevSecOps, de poder asegurar mis soluciones, de mitigar lo que son las vulnerabilidades. Hay miles en los distintos países donde estamos viviendo, pues miles de bandas organizadas precisamente orientadas a eso, hacia poder robar tus datos, poder hacer transferencias, poder hacer mil cosas. Así que esos tres temas, velocidad, disponibilidad y seguridad, priorizaría yo dentro de indicadores para acelerar la transformación digital. Perfecto, Jesús, muchas gracias. Otra pregunta que nos hace Jorge Bedoya es, ¿la transformación digital viene de implementar PMO, Project Management Office? Si la transformación digital viene de implementar el Project Management Office, esa es la pregunta. Sí, Perfecto. Como les decía, todo lo que tiene que ver con PMI habla de metodologías tradicionales. Lo podemos llevar de esta forma, ¿sí? El único riesgo de llevarlo bajo lo que es el PMI es que voy a tener, digamos, un alcance cerrado. Es decir, me tengo que sentar en una mesa eh, llevando a las distintas áreas participantes a definir alcances. Y generalmente, Jorge, te vas a poder encontrar dinamismos en el camino. Es decir, dependiendo de las necesidades del mercado,
el cliente puede requerir algo el día de hoy y dentro de 3 meses cambiar. Entonces, si yo cierro un alcance para un año, vas a incurrir después en controles de cambio que suelen ser costosos y suelen ser dolorosos. Por lo cual, nosotros recomendamos trabajar bajo marcos de trabajo ágiles, Scrum, Kanban, por ejemplo, que me permitan iterar e ir probando con el cliente, irlo llevando de la mano. ¿Te gustó esta solución? ¿Va quedando bien? ¿Se entiende? Y que puedas cambiar ahí y puedas experimentar en un entorno seguro. Lo puedes desarrollar bajo metodología tradicional, bajo los estándares del PMI, pero lo recomendado en este tipo de procesos es que trabajes bajo metodologías ágiles. Vale, perfecto, Jesús. Te agradecemos por tus valiosas intervenciones. Para finalizar, ya que no hay más preguntas, damos nuevamente las gracias al expositor y a todas las personas que pudieron estar presentes en esta charla. Desde la Cámara Colombo Chilena les deseamos un feliz día, que estén muy bien, hasta pronto. Igualmente, hasta luego, un gusto.